Capítulo 1. De la religión a la ciencia. Defender la unidad subyacente de la ciencia y la religión no tendría sentido si fuera cierto que la ciencia ya ha demostrado la inconsistencia de la base de las creencias en que se asienta la religión. Lamentablemente, muchas personas, no solo científicos, creen que esto es así. Hay entre los científicos voces potentes que proclaman fervientemente que la ciencia, en efecto, ha demostrado que todas las creencias religiosas carecen de fundamento, que la religión no hace sino mantener vivas supersticiones infundadas y otras simplezas. A primera vista, sus argumentos son irrebatibles. Invocan el método científico. Nos dicen que ninguna de las afirmaciones de la religión ha sido demostrada en el laboratorio. Aseguran que sus tesis se basan firmemente en los descubrimientos factuales científicos. Hablan plenamente convencidos. No es de sorprender, ni seguramente ofenderá, que mantenga que quienes defienden ideas tan absolutas no son más que fieles creyentes de su propia religión, el materialismo científico. El materialismo científico se basa en la idea de que todo lo que existe y vaya a existir surge de las interacciones entre la materia y la energía, y absolutamente nada más. A pesar de la existencia de importantes misterios científicos perdurables, como los del origen de la vida y la naturaleza de la conciencia, los materialistas científicos creen que solo es cuestión de tiempo que los fenómenos que quedan por dilucidar sean explicados a partir de las interacciones existentes entre la materia y la energía y solo a partir de ahí. Tal idea es un dogma de fe para quienes aceptan el materialismo científico. Es su credo. Ante el éxito incuestionable de la ciencia en los últimos 3 siglos, la única hipótesis del materialismo científico centrada en la materia y la energía convence en sumo grado a muchas personas. Los medios de la ciencia para el estudio de la realidad, el método científico, son el oráculo de nuestro tiempo. Con este método se han descubierto multitud de leyes que rigen en el funcionamiento del mundo físico. No es exagerado afirmar que la aplicación de estas leyes en los últimos 200 años ha transformado la civilización. Para desgracia de otras religiones, la del materialismo científico está en auge y tiene gran influencia. No solo muchos científicos, sino también un porcentaje muy elevado de personas a lo largo y ancho del mundo son miembros inconscientes de la Iglesia del materialismo científico porque han abrazado su credo. Todo lo que existe o que vaya a existir es el resultado de las interacciones entre la materia y la energía y nada más. Pero no nos equivoquemos, la idea de que todo lo que existe y vaya a existir deriva únicamente de las interacciones entre la materia y la energía es una creencia, no un hecho demostrado. A pesar de la eficacia del método científico, la ciencia, contrariamente a lo que muchos científicos materialistas nos han inducido a pensar, no lo ha aplicado a todas las posibilidades de realidades no materiales ni ha demostrado que sean falsas. Lo que ocurre es que la ciencia como cuerpo oficial está tan convencida de la verdad del materialismo científico que sencillamente no estudia posibilidades alternativas. La tendenciosidad hacia explicaciones materialistas de todos los fenómenos es tan fuerte que casi elimina la posibilidad de financiar cualquier estudio científico que pretenda explorar realidades distintas de las materiales. Una parte influyente de científicos descartan, o peor aún, desdeñan incluso la sugerencia de que la explicación de los fenómenos que están sin explicar pueda no ser material. Aceptar esta sugerencia no es, por decirlo suavemente, el camino hacia el éxito en la profesión científica. Hace poco leí un artículo de Sebastian Anthony en la revista online Extreme Tech. Lo escogí prácticamente al azar entre otros muchos artículos similares con los que podría defender la misma idea. El autor cita un reciente artículo científico publicado por Max Tegmark del MIT. En él, Tegmark señala la posibilidad de que la conciencia sea un estado cuántico de la materia.
Lo que me pareció más interesante del artículo no fue la explicación de esa idea de la conciencia como estado cuántico, sino un comentario del autor. La conciencia ha sido siempre un tema difícil de abordar científicamente. En la mayoría de los círculos científicos serios, la mera mención de la conciencia te puede acarrear la negación de tus credenciales y el exilio inmediato a la tierra de los charlatanes y de los ocultistas. Otro artículo, en este caso publicado en la revista Slate, también me llamó la atención hace poco. Lo de la conciencia cuántica suele ser una estupidez, de Matthew Francis. El título en sí ya es muy revelador, y el tono condescendiente del autor lo es aún más. Al principio suena bien, no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan algunas cosas de la física cuántica. No sabemos exactamente cómo pasar del cerebro a la conciencia, así que tal vez la conciencia sea cuántica. ¿Cuál es el problema de esta idea? Que es falsa casi con toda seguridad. En sus palabras. La frase que más me gusta, después de que Francis admita desinteresadamente pero con ingenio la posibilidad de que la ciencia no lo sea todo, es su rotunda afirmación: es falsa casi con toda seguridad. ¿Por qué? La respuesta no está en los hechos que la ciencia conoce hoy, sino en la creencia de Francis de que el materialismo científico acabará por explicar todos los fenómenos. De esta idea nace la de que cualquier otro tipo de hipótesis no es más que una pérdida de tiempo. Al leer el artículo se percibe la irritación del autor ante quienes intentan encontrar soluciones no materiales a fenómenos aún inexplicables. ¿Es que no lo entienden?, parece preguntar el autor. ¿No se dan cuenta de que todo esto de lo inmaterial es una ridiculez? Ni siquiera rigurosos estudios científicos que experimentan con ideas no materiales como la de la conciencia, los pocos que de un modo u otro consiguen financiación, reciben la conformidad de los sumos sacerdotes de la ciencia, los científicos que intervienen en reseñas de iguales, los que aprueban o rechazan artículos propuestos a prestigiosas revistas como Physical Review Letters, The New England Journal of Medicine of Proceedings of the National Academy of Science. Es difícil encontrar en estas publicaciones artículos que se salgan de la visión ortodoxa del materialismo científico. Un ejemplo es el caso de varios artículos científicos que resultaron del programa Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR, estudio de Princeton sobre anomalías de ingeniería. El programa fue creado en 1979 por Robert G. Jahn, por entonces decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Princeton. A pesar del excelente historial de la Universidad de Princeton y del profesor Jahn, y pese a la exquisita calidad del trabajo científico llevado a cabo, ninguna revista científica de prestigio aceptó jamás ningún artículo basado en las pruebas de la existencia de la telequinesia que el PEAR había aportado. El metódico trabajo científico del PEAR fue impecable. Durante 27 años se realizaron experimentos para determinar si las personas podían influir en objetos materiales sin ningún tipo de contacto físico. Entre los sistemas experimentales se desarrollaron varias modalidades de lo que los investigadores llamaron generadores de sucesos aleatorios, GSA, como surtidores de agua, caídas de bolas de acero, péndulos y sistemas electrónicos. Los GSA se desarrollaron con escrupulosidad de modo que estuvieran completamente aislados de todas las influencias exteriores conocidas, como la vibración, la presión, la temperatura y el electromagnetismo. Los investigadores no utilizaron en sus experimentos ningún GSA que no hubiera demostrado resultados que se pudieran medir con exactitud y no se hubieran mantenido consistentes y sin fisuras al dejarlos aislados. Una vez demostrada la consistencia pétrea de un GSA, se pedía a los voluntarios que participaban en los experimentos que intentaran alterar esta sólida consistencia solo mediante el pensamiento. Por ejemplo, los voluntarios, sin tocar los aparatos ni influir de ningún modo físico en ellos,
intentaban que por un caño de la fuente saliera más agua que por el otro, o que por un lado del dispositivo cayeran más bolas que por el otro. En el contexto del PEAR, se realizaron este tipo de experimentos durante casi 30 años con cientos de voluntarios, miles de pruebas y acumulando miles de millones de datos. Los resultados de esos experimentos revelaron que casi todos los voluntarios habían alterado la distribución básica de los GSA. Los cambios solían ser minúsculos pero constantes, en un grado estadístico sumamente significativo. Las probabilidades de que los resultados experimentales del PEAR no sean más que el fruto del azar son de una entre varios billones. En otras palabras, no hay prácticamente ninguna probabilidad de que los resultados fueran erróneos. Los voluntarios consiguieron influir solo con su mente en el comportamiento de los sistemas físicos. Sin embargo, ninguna revista científica publicó nunca los artículos de los investigadores del PEAR. Los resultados de esos experimentos, evaluados con toda objetividad, se basaban en hechos reunidos de forma escrupulosamente científica, pero se salían de la ortodoxia y por ello la ciencia no les reconoció legitimidad alguna. Hace poco surgió la polémica cuando TED, Technology, Entertainment, Design, Tecnología, Entretenimiento, Diseño, la organización que presenta conferencias de muchos científicos y pensadores sociales de prestigio, fue presionada por un grupo de científicos para que retirara de su web las conferencias de Rupert Sheldrake y Graham Hancock. Sheldrake exponía 10 áreas en las que los supuestos científicos actuales pueden ser falsos. Hancock defendía la tesis de la existencia independiente de la conciencia. Ante la insistencia del grupo asesor de científicos de TED, los organizadores eliminaron ambas conferencias de la web. Después de muchísimas protestas en favor de Sheldrake y Hancock, los responsables de TED intentaron congraciarse con ambas partes, incorporando de nuevo las conferencias a un archivo recóndito y poco visitado de la web de la organización. Vi ambas presentaciones. Los argumentos de los dos conferenciantes eran sólidos y se basaban en hechos. En un mundo ideal, un mundo en el que se permite el debate libre de ideas, esas dos conferencias habrían sido bien acogidas. En cambio, fueron relegadas a los confines de Internet porque defendían ideas ajenas a la ortodoxia del materialismo científico. No contentos con limitarse a defender pasivamente la ortodoxia científica, algunos científicos creen que la mejor defensa es el ataque. Varios de ellos han organizado personalmente campañas en que las creencias religiosas se presentan como ideas para gente de poca inteligencia, unas ideas anacrónicas y socialmente destructivas o directamente como una manipulación fraudulenta de las personas ingenuas. Lo demuestran los títulos de los siguientes libros: El espejismo de Dios, de Richard Dawkins; Dios no es bueno, alegato contra la religión, de Christopher Hitchens; y God, the Failed Hypothesis, Dios, la hipótesis falsa; y How Science Shows God Does Not Exist, ¿de qué manera la ciencia demuestra que Dios no existe?, de Victor Stenger. Estos hombres son los autoproclamados grandes inquisidores de la ciencia. Intentan desprestigiar la religión con la venganza por temor a que los miembros de su propio rebaño crean en tal herejía en contra de la ciencia. Sus afirmaciones no tienen nada que ver con el método científico y todo que ver con la religión de la ciencia. Hablan mucho más de la naturaleza humana que de la ciencia. Estas personas tienen más en común con los predicadores de televisión que con la fría objetividad científica. La notoriedad de estos hombres oculta el hecho de que la mayoría de los científicos no son materialistas científicos. Una encuesta Pew sobre la religión realizada en 2009 revelaba que solo el 49% de los científicos encuestados se consideraban ateos, frente a un 51% que creían en Dios, un espíritu universal o un poder superior.
Esas ideas destempladas y sesgadas por el materialismo oscurecen también el hecho de que los propios descubrimientos de la ciencia, si se observan sin ánimo partidista, están lejos de demostrar que las creencias religiosas carecen de fundamento y avalan la existencia de realidades trascendentes como la conciencia. A principios del siglo XX, la física fue testigo de numerosos descubrimientos paradójicos que cuestionaban y siguen cuestionando el supuesto básico del materialismo científico. Los físicos hallaron un agujero en su interpretación de la materia, un gran agujero que pasó a ser conocido como física cuántica y por el que descendieron para reunirse con Alicia en el País de las Maravillas. En los pasados años 20, los físicos descubrieron que la luz se puede comportar como partícula o como onda. Estudios posteriores revelaron que este comportamiento no es exclusivo de la luz. También la materia se puede comportar como partícula o como onda. Y ahí está lo que hace especialmente grande al gran agujero. Se puso claramente en evidencia que la luz o la materia solo se comportan como partículas en presencia de un observador inteligente. Es probable que el lector que no esté familiarizado con la física cuántica no encuentre sentido alguno en lo que acabo de decir, como tampoco lo entendieron los físicos en los años 20. El descubrimiento dejó a estos con la sensación de haberse incorporado a la fiesta del té del sombrerero loco. La mejor forma que conozco de explicar el descubrimiento es exponer una serie de experimentos muy repetidos y de resultados contraintuitivos que siempre dejan a quienes los observan con la cabeza negando con perplejidad lo que ven, el equivalente experimental al hablar con el gato de Cheshire. Son experimentos conocidos habitualmente como de doble rendija. Para demostrar la naturaleza parecida a una onda de la luz, se pasa un único rayo de luz a través de dos rendijas colocadas una al lado de la otra en una barrera, con lo que se generan dos nuevos rayos de luz. A continuación, estos se dispersan e interfieren entre sí como las olas de agua de un estanque. Cuando las depresiones de las olas de agua se encuentran, forman una depresión más profunda. Cuando se encuentran las crestas, forman una cresta más alta. Pero cuando las depresiones se unen con las crestas, se anulan mutuamente en proporción con sus respectivas profundidades y alturas. Los físicos, para entender mejor la naturaleza de la luz, diseñaron otro experimento de doble rendija. En lugar de pasar continuamente una luz a través de las dos rendijas, idearon una manera de enviar fotones de uno en uno a través de las rendijas. Los fotones son la forma de partícula de la luz, por lo que los investigadores esperaban ver en el detector un dibujo parecido al que dejan las balas al dar en una diana. Imagínate al asombro de quienes realizaban el experimento al ver que, aunque solo se liberara un fotón a la vez, cada uno de ellos seguía comportándose como si formara parte de una onda que interfería en otra. Es un comportamiento que no parece posible, pero que en los experimentos se confirma una y otra vez. Los investigadores se frotaban los ojos e intentaban comprender cómo era posible que se produjera este resultado paradójico. Al final realizaron otro experimento. Colocaron junto a las rendijas un aparato de medición para detectar por cuál de ellas pasaba un determinado fotón. El aparato no interfería de ningún modo con el paso de los fotones por las rendijas. Imaginemos ahora el asombro aún mayor de los investigadores. Al añadir el dispositivo de medición al experimento, los fotones pasaban a través de las rendijas y daban en el detector como balas disparadas con un arma. ¿Por qué? ¿Por qué los fotones se comportaban de forma distinta? No había cambiado nada. La única diferencia entre los dos experimentos era que en el segundo un observador inteligente medía el paso de los fotones por las rendijas. Podemos seguir negando con la cabeza y, si nos molesta, apagar la música de En los límites de la realidad. Posteriormente, los físicos han repetido el experimento siempre con el mismo resultado
usando átomos y moléculas billones de veces más grandes que los fotones. Se ha seguido demostrando miles de veces que todo, sea energía como la luz o materia como los átomos, se comporta como las ondas hasta que un observador inteligente lo mide. La conclusión inevitable: el observador inteligente desempeña un papel fundamental en la formación de la materia. No existe ningún objeto en el espacio-tiempo sin un observador consciente que lo observe. Amit Goswami, físico cuántico. Este descubrimiento abrió un gran agujero en el materialismo científico y sus ondas se extendieron por toda la comunidad científica. Niels Bohr, considerado el padre de la física cuántica y un científico cuya reputación va poquísimo a la saga de la de Albert Einstein, fue de los primeros en concluir que los objetos físicos no tienen una realidad objetiva independiente. Afirmó categóricamente que solo aparecen cuando los observamos, una tesis que nunca ha sido refutada. Bienvenidos al país de las maravillas. Como consecuencia de estos descubrimientos, la ciencia se sumió en una crisis existencial. Si la materia no tenía una forma fija hasta que no era observada, si mientras no se la observa existía una especie de estado insustancial, ¿en qué quedaba la ciencia? Como dijo Einstein, probablemente dando voz a muchos científicos, me gustaría creer que la luna está ahí, aunque no la esté mirando. Sin embargo, según los experimentos de la doble rendija, la luna no está allí si nadie la mira. El viejo enigma, si en el bosque cae un árbol y no hay nadie, ¿hace ruido? Tenía una respuesta nueva: si no hay nadie, no hay ruido, no hay árbol, no hay bosque, no hay tierra, no hay nada. Las matemáticas de la probabilidad salvaron a la ciencia de su crisis existencial. A finales de los años 20 y principios de los 30 del pasado siglo, muchos físicos brillantes de todo el mundo consiguieron tender un puente matemático sobre el ancho agujero abierto por la paradoja del observador inteligente y otras rarezas cuánticas, un puente que les permitía, para todos los fines prácticos, salir del país de las maravillas e ignorar el misterio del observador inteligente. Construyeron un puente añadiendo la matemática de la probabilidad a un naciente sistema matemático conocido como mecánica cuántica, establecida por Max Planck en 1900. Pese a radicar en el mundo del parecer inexacto de la teoría de la probabilidad, la mecánica cuántica es extremadamente precisa, pasó a ser y sigue siendo una de las herramientas científicas más importantes de los siglos XX y XXI. Ha sido fundamental para el desarrollo de muchas maravillas, entre ellas los avanzados sistemas de comunicación y la ciencia informática que tantas cosas ha hecho posibles en nuestra civilización. Pero que esto no se interprete mal, pese a su éxito innegable, el desarrollo de las ecuaciones de la mecánica cuántica solo hizo innecesario responder las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad planteadas por la física cuántica. No las respondió. La inmensa mayoría de los físicos, con un suspiro de alivio, pasaron a dedicarse a sus inventos y dejaron atrás con excelente ánimo los misterios que rodean a la naturaleza de la realidad expuestos por la física cuántica. Sin embargo, los profundos misterios relativos a la naturaleza definitiva de la realidad siguen sin estar resueltos. Como Nick Herbert, físico de la Universidad de Berkeley, resume irónicamente, uno de los secretos mejor guardados de la ciencia es que la física ha perdido el contacto con la realidad. En 1997, se hizo una encuesta a varios físicos cuánticos en la que se les preguntaba qué significa realmente la física cuántica. Los resultados fueron publicados en un artículo titulado Panorama de las actitudes fundacionales hacia la mecánica cuántica. Los autores concluían: la física cuántica se basa en un evidente aparato matemático, tiene una enorme importancia para las ciencias naturales, disfruta de un fenomenal éxito predictivo, pero
Al cabo de casi 90 años del desarrollo de la teoría, no existe aún entre la comunidad científica consenso sobre los cimientos en que se asienta. La necesidad de un observador inteligente no es el único agujero de la tesis del materialismo científico. Si se examinan los descubrimientos de las disciplinas que tratan más directamente de la vida y la conciencia, como la medicina y la neurobiología, se ven muchos más agujeros de este tipo. En 1976, el British Stomach Cancer Group, Grupo Británico de Cáncer de Estómago, realizó un estudio aleatorio y controlado de un posible tratamiento de quimioterapia para el cáncer gástrico. Los resultados fueron publicados en el World Journal of Surgery en mayo de 1983. En el estudio de doble ciego, en que se utilizaron placebos, participaron 111 pacientes. Ni pacientes ni médicos sabían quién recibía un placebo con gotero salino y quién un tratamiento con gotero del medicamento en pruebas. En el transcurso del estudio, que se prolongó varios meses, el 30% de los pacientes a los que se trató con el placebo salino perdieron todo el pelo. En estudios sobre personas que padecen el síndrome de identidad disociativa, conocido más comúnmente como trastorno de personalidad múltiple, se pueden encontrar otros ejemplos espectaculares del efecto de la mente en el cuerpo. Estos pacientes han sido objeto de minuciosos estudios. Son personas que pueden pasar de una personalidad a otra en unos minutos, incluso segundos, y lo pueden hacer hasta 10 veces en una hora. El trastorno de personalidad múltiple, TPM, es perfectamente conocido. En cambio, lo es menos que los rápidos cambios de personalidad suelen ir acompañados de rápidos cambios fisiológicos. En su artículo de 1988, Aspectos psicofisiológicos del trastorno de personalidad múltiple, del Dr. Philip M. Kunz, reseña más de 50 estudios en que se identifican cambios fisiológicos producidos cuando una persona con múltiples personalidades pasa de una a otra. Los estudios demuestran que una personalidad puede ser alérgica a determinados alérgenos, por ejemplo la toxina de la picadura de la avispa, y no serlo otras personalidades del mismo individuo. Una personalidad puede ser zurda y otras diestras. Una puede tener lunares y cicatrices que otra no tiene. Una puede necesitar gafas y otras no. En un estudio en 1985 dirigido por Shepard y Brown, se midió detalladamente la visión de un paciente de personalidad múltiple, la refracción, la agudeza visual, la tensión ocular, la queratometría, la visión de los colores y los campos visuales, mientras en el transcurso de una hora se produjeron 10 cambios de personalidad. Los ojos de cada personalidad eran exclusivamente distintos, incluido, en un caso, el color del iris. Se podría aducir que el efecto placebo se produce en periodos muy extensos, lo cual explicaría que los pensamientos o sentimientos activen procesos bioquímicos conocidos. Sin embargo, en los casos de personalidad múltiple, ningún proceso bioquímico conocido puede explicar la rapidez de los cambios fisiológicos y mucho menos unos cambios que normalmente serían considerados genéticamente imposibles, como el del color del iris. Otro agujero del credo del materialismo científico son las pruebas de que la información se puede intercambiar de una mente a otra. Por extraño que parezca, algunas pruebas proceden de la CIA. En los años 60, 70 y hasta 1995, la CIA dirigió un programa secreto llamado Stargate. Su origen estaba en los temores que provocaba la Guerra Fría. En la década de los 70, la CIA creía que los soviéticos estaban entrenando a personas para que reunieran información secreta a distancia mediante observaciones psíquicas. Si era posible desarrollar esa capacidad psíquica de visión remota, la CIA no quería estar en desventaja, de ahí que pusiera en marcha su propio programa. Al final,
disponía de 22 laboratorios distribuidos por todo Estados Unidos para comprobar y desarrollar esa capacidad. El programa Stargate estuvo activo más de 20 años. Se abandonó en 1995 porque los datos reunidos por sus visionarios remotos no eran consistentemente fiables para su uso como método de recabar inteligencia, pero eran inconsistentemente válidos. La conclusión del informe de la Comisión de Especialistas de los American Institutes for Research, Institutos Estadounidenses para la Investigación, era: las actuales observaciones dan razones fundadas en contra de seguir con el programa dentro de la comunidad de inteligencia, aunque en el laboratorio se han observado efectos estadísticamente importantes. Son muchos los que han interpretado el cierre del programa como prueba de que estas capacidades psíquicas no existen en modo alguno, cuando de hecho el programa estableció que algunos videntes remotos podían identificar imágenes correctamente y con un grado de precisión importante. El problema de la CIA era que el grado de precisión no se acercaba lo suficiente al 100% para que fuera fiable o útil, pero los resultados eran precisos en un grado que distaba mucho más del azar, lo cual indicaba que de algún modo estadísticamente inexplicable, la mente puede recibir información directamente desde fuera del cuerpo. Muchos descubrimientos del mismo tipo, la función del observador en la formación de la materia, los cambios fisiológicos instantáneos en quienes padecen el trastorno de personalidad múltiple, la prueba del PAIR de los efectos telequinésicos, los éxitos de la CIA en la visión remota, plantean dudas importantes sobre la creencia científica materialista de que todo lo que existe y vaya a existir es el resultado de las interacciones entre la materia y la energía, y han llevado a muchos científicos a contemplar ideas más razonadas, como la posible verdad oculta en las creencias religiosas no materiales. Hay muchos científicos de gran prestigio que no comparten la visión estrecha de quienes profesan el materialismo científico. El premio Nobel Werner Heisenberg, coloso de la física en los inicios del siglo XX, señalaba que por debajo de la materia hay un reino indivisible y nunca visto, que bautizó con el término potencia, desde el que los objetos saltan a la existencia cuando los contempla un observador inteligente. David Bohm, miembro de la Royal Society y también físico de gran prestigio y muy influyente, que participó en el proyecto Manhattan y fue pionero en el estudio de la física cuántica, llegó a asumir la idea de que toda la realidad está inseparablemente conectada. En su libro La totalidad y el orden implicado, demuestra con contundencia y matemáticamente que ningún objeto puede existir con independencia de cualquier otro. John von Neumann, considerado uno de los grandes matemáticos del siglo XX y científico también del proyecto Manhattan, afirmaba que la conciencia no se limita a afectar a la realidad, sino que crea la realidad. Y por mucho que vayan en contra de la intuición, las ideas de Neumann también se basaban en matemáticas rigurosas. Sir Arthur Eddington, pionero astrofísico británico, sostiene en The Nature of the Physical World, la naturaleza del mundo físico, la materia del mundo es materia mental. Y prosigue: debemos recordarnos que todo el conocimiento de nuestro entorno en el que se construye la física ha entrado en la sede de la conciencia en forma de mensajes transmitidos por los nervios. Al físico adjetivo le es difícil aceptar la idea de que el sustrato de todo es de carácter mental, pero nadie puede negar que la mente es lo primero y más directo de nuestra experiencia y todo lo demás son inferencias remotas. Los catedráticos de física Fritjof Capra, autor de El Tao de la Física, y Ami Goswami, autor de The Self-Aware Universe, el universo autoconsciente,
representan parte del pensamiento de la generación más reciente de físicos que han estudiado las filosofías espirituales orientales. Cada vez son más los científicos conscientes de que el pensamiento místico ofrece un fondo filosófico consistente y relevante para las teorías de la ciencia actual, una concepción del mundo en que los descubrimientos de los hombres y las mujeres pueden estar en perfecta armonía con sus fines espirituales y sus creencias religiosas. Fritjof Capra. En vez de postular que todo, incluida la conciencia, está hecho de materia, esta filosofía postula que todo, incluida la materia, existe en la conciencia y es manipulado desde ella. Ami Goswami, físico cuántico. Entre las mentes científicas más profundas es difícil encontrar alguna que no tenga su propio y peculiar sentimiento religioso, pero es diferente de la religión del ingenuo. El sentimiento religioso del científico tiene la forma de un asombro arrobado ante la armonía de la ley natural que revela una inteligencia de tal superioridad que, en comparación con ella, todo pensamiento y toda acción sistemáticos del ser humano son reflejos totalmente insignificantes. Albert Einstein. Poco tienen de charlatanes y ocultistas estos científicos. Entre ellos hay premios Nobel y lumbreras de la física cuyos numerosos descubrimientos y formulaciones matemáticas siguen siendo fundamentales para la ciencia. Responder las profundas preguntas planteadas por sus descubrimientos obligó a estos científicos a considerar conceptos relativos a la conciencia, el pensamiento y la percepción, el ámbito tradicional de la filosofía y la religión. Aunque sus especulaciones se asientan en la lógica científica, y pese a que llegaron a ellas de forma metódica, racional y hasta matemática, los conceptos que emergen, la interconexión, la conciencia, la inteligencia superior, son sin duda no materiales. Contrariamente a los verdaderos creyentes en el materialismo científico, como Richard Dawkins y Victor Stenger, otros científicos de mayor amplitud de miras y mente más abierta van a donde los hechos de la ciencia los lleven. Si los hechos de la ciencia indican que en la realidad hay algo más de lo que las interacciones entre la materia y la energía pueden explicar, bienvenidos sean. El sesgo materialista de la ciencia, que lleva, en especial, a muchos no científicos a concluir que las creencias en que se asienta la religión han sido rebatidas, no es más que esto, un prejuicio ensalzado por una minoría de científicos que profesan la religión del materialismo científico. Pero la realidad es que la ciencia no ha descartado ninguna de las creencias básicas de la religión: los milagros, la vida después de la muerte, el cielo, Dios o la posibilidad de la experiencia trascendente personal. Es más bien la aceptación generalizada de las creencias no demostradas del materialismo científico lo que ha llevado a muchas personas a tales ideas.